Trabajé desde adolescente en el negocio familiar, abriendo temprano, cerrando tarde y resolviendo problemas que nadie veía. Durante años me prometieron que algún día sería mío. Pero cuando mi padre enfermó, decidió transferírselo a mi cuñado porque, según él, tenía más carácter empresarial. Aún así, esperaban que yo siguiera trabajando gratis para mantenerlo vivo. Ese día entendí algo que me dolió más que la traición. Para mi familia, yo nunca había sido el futuro del negocio. Había sido la mano de obra que lo mantenía abierto mientras otros soñaban con quedarse con el título. Me llamo Javier. Tenía 36 años cuando dejé las llaves de la ferretería familiar sobre el mostrador y salí sin cerrar la puerta detrás de mí. No porque fuera irresponsable, no porque quisiera destruir lo que había construido durante media vida. Lo hice porque por fin entendí que, si seguía allí después de lo que me hicieron, ya no estaba trabajando por amor a la familia. Estaba aceptando ser usado. La ferretería la abrió mi padre cuando yo tenía 11 años. Al principio era un local pequeño, con deudas, pocos clientes y mucha esperanza. Yo empecé a ayudar a los 14. Después de la escuela iba directo al negocio. Barría, acomodaba cajas, cargaba sacos, ponía etiquetas, separaba tornillos, alcanzaba herramientas y escuchaba a mi padre repetir que aprendiera bien, porque todo eso algún día sería mío. A esa edad, uno cree esas frases como si fueran contrato. Yo las creí. Cuando mis amigos salían los sábados, yo cubría medio turno. Cuando había inventario, me quedaba hasta tarde. Cuando un proveedor llegaba antes de la hora, yo abría. Cuando mi padre discutía con un cliente, yo aprendía a calmarlo. Cuando faltaba dinero en caja, mi padre decía que esa semana no podía pagarme completo, pero que yo estaba trabajando para lo mío. Y yo aceptaba, porque creía que estaba trabajando para lo mío. Mi hermana Carolina nunca tuvo interés real en la ferretería. No la culpo por eso. Cada quien tiene su camino. Ella estudiaba, salía, viajaba con amigas, iba a reuniones familiares con ropa bonita y decía con orgullo que mi papá tenía una ferretería. Pero no sabía qué proveedor entregaba los miércoles. No sabía qué cliente pagaba a 30 días y cuál había que cobrarle antes. No sabía que el señor Ramiro siempre pedía fiado, pero pagaba completo el 15. No sabía que los clavos de cierta marca daban más quejas. No sabía que si el camión de cemento llegaba después de las 11, había que reorganizar toda la bodega. No sabía nada porque nunca quiso saber. Y no pasaba nada. El problema fue que, años después, su esposo tampoco sabía nada, pero mi familia decidió que él debía mandar. Mi cuñado se llamaba Rodrigo. Entró a la familia con aire de hombre importante. Hablaba de negocios, de expansión, de redes, de marca, de estrategia. Trabajaba en una oficina vendiendo seguros y siempre decía que los pequeños negocios familiares fracasaban, porque no pensaban en grande. En las comidas familiares opinaba sobre la ferretería como si la conociera por dentro. Decía que mi padre tenía que modernizar aquello. Mi padre sonreía. Rodrigo seguía hablando de abrir una página, automatizar inventario, negociar con proveedores grandes, mejorar la marca y abrir otra sucursal. Decía que el problema era que trabajábamos mucho en la operación y poco en la visión. Yo escuchaba desde la mesa y no decía nada, porque cada vez que alguien decía visión, yo pensaba en la realidad, en proveedores esperando pago, en clientes que querían descuentos imposibles, en empleados que faltaban sin avisar, en productos que había que mover antes de que se dañaran, en cheques que no entraban a tiempo, en nómina, en cajas, en llaves, en abrir a las 6:30 aunque hubieras dormido 4 horas. Pero Rodrigo hablaba bonito, y en mi familia, hablar bonito siempre pesaba más que trabajar en silencio. Mi padre empezó a repetir sus frases. Rodrigo tiene ideas. Rodrigo piensa diferente. Rodrigo sí entiende de crecimiento. Al principio no me preocupé. Yo conocía a mi padre, le gustaba escuchar planes grandiosos, pero al final confiaba en mí para resolver lo real. Si un proveedor se molestaba, me llamaba a mí. Si un cliente amenazaba con irse, me llamaba a mí. Si un empleado no llegaba, me llamaba a mí. Si el sistema fallaba, me llamaba a mí. Rodrigo daba ideas. Yo apagaba incendios. Durante años, así funcionó todo. Mi sueldo nunca fue justo. Eso lo entendí tarde. Mi padre me daba lo que podía, decía él. A veces me pagaba completo. A veces me pagaba tarde. A veces me daba adelantos en lugar de sueldo formal. Si yo reclamaba, respondía que no fuera empleado con él, porque era su hijo. Y luego venía la promesa. Cuando yo me retire, tú vas a tomar el mando. Esa frase me mantuvo allí más de lo que quiero admitir. Rechacé un trabajo en una distribuidora grande cuando tenía 26 años. Me ofrecían sueldo fijo, prestaciones y horario claro. Se lo conté a mi padre. Me preguntó si me iba a trabajar para extraños. Le dije que me ofrecían estabilidad. Él preguntó qué era entonces la ferretería. No respondí. Me dijo que todo eso lo estábamos construyendo para mí. Que si me iba en ese momento, nadie aprendería el negocio. Dijo que Carolina no lo entendía, que Rodrigo no estaba allí y que yo era el único que sabía cómo funcionaba. Me quedé. A los 29, una empresa proveedora me ofreció un puesto de supervisor. También lo rechacé. A los 32, pensé en abrir algo propio, aunque fuera pequeño. Mi padre se enteró y se molestó. Me preguntó si iba a competir con mi familia. Le dije que no quería competir, que quería tener algo formal. Él volvió a decir que la ferretería sería mía. Le pregunté cuándo. Me dijo que no lo presionara. Yo no lo presioné. Ese fue mi error.
amor, confundir paciencia con lealtad. Mientras tanto, yo hacía de todo. Abría, cerraba, atendía, cargaba, negociaba, pagaba, organizaba, capacitaba empleados, hacía inventarios, revisaba facturas, respondía llamadas fuera de horario, arreglaba problemas que nadie sabía que existían porque precisamente los resolvía antes de que estallaran. Una vez, un proveedor amenazó con cortarnos crédito porque mi padre había olvidado un pago grande. Yo fui a hablar con él, le mostré historial, le propuse calendario, conseguí una semana más. Si nos cortaban ese crédito, perdíamos ventas importantes. Nadie en mi familia se enteró, solo mi padre me dijo que lo había hecho bien. Esa misma noche, durante la cena, Carolina habló de las ideas de Rodrigo para hacer crecer el negocio. Mi padre lo escuchó como si estuviera oyendo a un genio. Rodrigo dijo que había que vender por internet. Le pregunté quién iba a preparar pedidos, revisar stock, responder reclamos y coordinar entregas. Sonrió. Dijo que para eso se contrataba gente. Le pregunté con qué margen. Respondió que había que invertir para crecer. Le pregunté si sabía cuánto margen dejaba la línea de herramientas eléctricas después de descuentos y garantías. Se quedó callado un segundo. Dijo que no tenía el dato exacto. Le respondí que yo sí. Carolina me miró molesta. Dijo que no tenía que humillarlo. Le respondí que solo le había hecho una pregunta sobre el negocio. Ella dijo que siempre me ponía territorial. Territorial. Esa palabra empezó a aparecer. Cuando yo corregía a Rodrigo, era territorial. Cuando pedía números antes de hablar de expansión, era negativo. Cuando decía que no se podía prometer descuentos sin revisar costos, era cerrado. Cuando preguntaba cuál sería mi cargo formal si algún día se reestructuraba, era interesado. Pero cuando Rodrigo hablaba de dirigir un negocio que no abría ni cerraba, era visionario. Mi padre empezó a enfermar cuando yo tenía 35. Primero fue cansancio, luego presión alta, después un problema cardíaco que lo obligó a bajar ritmo. No fue una tragedia repentina, pero sí una señal clara de que tenía que retirarse de la operación diaria. Yo asumí todavía más. Durante 6 meses, prácticamente dirigí la ferretería. Mi padre iba algunas horas, se sentaba, revisaba algo, saludaba clientes antiguos y se iba. Yo hacía lo demás. Carolina visitaba los domingos con Rodrigo. Preguntaban cómo iba todo. Si las ventas estaban bien, Rodrigo decía que por eso había que expandir. Si había problemas, decía que eso pasaba cuando no se modernizaba. Nunca era responsable de nada. Siempre tenía una opinión. Un día mi padre me pidió una reunión familiar. Dijo que quería hablar del futuro del negocio. Yo fui pensando que, por fin, después de más de 20 años de promesas, iba a formalizar lo que siempre me dijo. Me equivoqué. Estaban mi padre, mi madre, Carolina, Rodrigo y yo. Mi padre se veía cansado. Eso me ablandó al principio. Dijo que había estado pensando mucho, que su salud ya no le permitía seguir igual. Le respondí que lo sabía, y que por eso había estado cubriendo más. Me dijo que me lo agradecía. Esa frase fue el último momento en que creí que la conversación iba hacia mí. Luego miró a Rodrigo. Dijo que el negocio necesitaba entrar en otra etapa. Sentí algo raro en el estómago. Le pregunté qué significaba eso. Mi padre respiró hondo. Dijo que había decidido que Rodrigo tomara la dirección general. Al principio no entendí. No porque la frase fuera confusa, sino porque mi mente se negó a aceptarla. Pregunté si hablaba de Rodrigo. Carolina levantó la barbilla y dijo que papá creía que era lo mejor. Miré a mi padre. Le pregunté si hablaba de la dirección general de la ferretería. Me dijo que sí. Le pregunté si se refería al negocio familiar. Me dijo que sí otra vez. Luego añadió que no lo hiciera difícil. Me reí una vez, sin humor. Le pedí perdón, pero le dije que quería asegurarme de que estaba oyendo bien. Trabajé allí desde los 14, llevaba años manejando proveedores, empleados, clientes y caja, y ahora Rodrigo iba a dirigir porque. Mi padre completó la frase. Porque tiene más carácter empresarial. La frase cayó sobre mí como una puerta cerrándose. Carácter empresarial. No dijo experiencia, no dijo conocimiento, no dijo lealtad, no dijo sacrificio, dijo carácter empresarial. Rodrigo intervino con voz tranquila. Dijo que no quería quitarme mi lugar. Lo miré. Le pregunté cuál lugar. Respondió que yo seguiría siendo fundamental. Le pregunté haciendo qué. Dijo que haciendo lo que yo hacía, la parte operativa. Le respondí que entonces él dirigía y yo trabajaba. Carolina soltó aire. Dijo que no lo redujera así. Le pedí que lo explicara ella. Dijo que Rodrigo tenía visión y que yo conocía el día a día, que podíamos complementarnos. Le pregunté cuál sería mi cargo. Mi padre frunció el ceño. Dijo que no empezáramos con formalidades. Le pregunté por mi sueldo. Dijo que luego veíamos eso. Le pregunté por participación. Dijo mi nombre como advertencia. Le pregunté por contrato. Carolina se molestó. Preguntó si iba a pedir contrato con mi propia familia. Ahí entendí todo. Para dar poder a Rodrigo se había que formalizar. Para reconocerme a mí, pedir contrato era traición. Le dije que Rodrigo recibía dirección, quizá participación, control y título. Pero yo debía seguir igual porque éramos familia. Mi padre levantó la voz. Dijo que no me estaba quitando nada. Le respondí que me estaba quitando lo que me prometió durante 20 años. Él dijo, nunca firmé nada. Esa frase me dejó frío. Nunca firmé nada. Mi padre, el hombre que me dijo cientos de veces que todo sería mío, acababa de esconderse detrás de que no había firmado. Le
dije gracias por aclararlo. Mi madre intervino. Dijo que mi padre estaba enfermo y que no convirtiera eso en una pelea. Le respondí que no era yo quien lo había convertido en pelea. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Dijo que entendía que yo me sintiera desplazado, pero que si pensaba con cabeza fría, aquello podía beneficiarme. Dijo que él podía traer crecimiento, que yo no tenía que cargar con todo. Él ponía la visión y yo ejecutaba. Lo miré fijamente. Le pregunté si escuchaba lo que decía. Me pidió que no lo tomara personal. Le respondí que no había forma de no tomar personal que, después de 20 años, mi papel fuera ejecutar su visión. Carolina dijo que yo siempre quería que todo girara en torno a mí. Me reí otra vez. Le dije que yo había trabajado para que todo girara, que era diferente. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Dijo que bastaba, que la decisión estaba tomada. Lo miré. Durante unos segundos vi al hombre que me enseñó a medir tornillos, a negociar con clientes, a levantarme temprano. Después vi al hombre que me había usado con una promesa hasta que ya no necesitó sostenerla. Le dije que entonces necesitaba saber mis condiciones. Respondió que no era momento. Le dije que sí lo era. Dijo que primero había que estabilizar el cambio. Le pregunté si con mi trabajo. Respondió que yo era parte de la familia. Le pregunté con sueldo de qué cargo. Me dijo que no complicara. Le dije que no estaba complicando, que estaba pidiendo claridad. Rodrigo sonrió, como si quisiera sonar superior. Dijo que mi problema era que pensaba como empleado. Lo miré. Le respondí que mi problema era que me pagaron como empleado. Me prometieron como dueño y ahora querían que trabajara como esclavo emocional. Nadie habló. Mi padre me miró con decepción. Dijo que no esperaba eso de mí. Le respondí que yo tampoco esperaba eso de ellos. Me levanté. Mi madre preguntó a dónde iba. Le dije que a trabajar. Alguien tenía que abrir al día siguiente mientras el nuevo director desarrollaba carácter empresarial. Salí antes de decir algo peor. Esa noche no dormí. No porque dudara de lo que había oído. Lo había oído claro. Pero mi cabeza estaba llena de años. Años de abrir con fiebre. Años de cobrar tarde. Años de rechazar oportunidades. Años de escuchar que todo sería mío. Años de ver a Carolina llegar a las fiestas familiares y hablar del negocio como parte de su herencia mientras yo tenía las manos llenas de polvo y facturas. Años de ver a Rodrigo opinar sobre lo que nunca sostuvo. Al día siguiente abrí como siempre. Eso fue lo triste. Aunque me habían humillado, mi cuerpo siguió la rutina. Abrí, revisé pedidos, atendí a 2 clientes antiguos, llamé a un proveedor, resolví un error de inventario, corregí un pago, y mientras lo hacía, entendí que ese era el problema. La familia contaba con eso. Contaban con que, aunque me doliera, yo abriría. Contaban con que, aunque me traicionaran, yo no dejaría caer el negocio. Contaban con que mi amor por lo que construí sería la cadena que me mantendría allí. A media mañana llegó Rodrigo, tarde, con camisa limpia, teléfono en mano y una sonrisa ensayada. Dijo que era su primer día de transición. Yo estaba revisando facturas. Le dije que los pedidos urgentes estaban en una lista, que el proveedor de tubería esperaba pago antes del viernes, que la nómina vencía el lunes, que el cliente Medina pidió cambio de material porque enviaron medida incorrecta, que había que llamar antes de las 12, que la caja chica no alcanzaba para el transporte de la tarde, que el sistema estaba marcando mal el stock de herramientas eléctricas. Rodrigo parpadeó. Dijo que fuéramos por partes. Le respondí que claro. Me preguntó si yo podía encargarme de eso mientras él revisaba la estrategia. Lo miré. Ahí estaba, el director general. Primer día. Ya quería que yo cargara el negocio mientras él revisaba estrategia. Le dije que no. Se rió, pensando que bromeaba. Preguntó cómo que no. Le dije que no iba a encargarme. Dijo mi nombre y pidió que no empezara. Le respondí que ya había empezado el día anterior pidiendo condiciones y nadie quiso responder. Dijo que ese día no era momento. Le respondí que para mí sí. Dijo que mi padre estaba delicado. Le dije que mi padre estuvo lo bastante fuerte para nombrarlo director. Rodrigo bajó la voz. Dijo que si me ponía así, solo confirmaba que no tenía la madurez para dirigir. Sentí una calma rara. Una calma que no venía de paz, sino de decisión. Le dije que tal vez tenía razón. Cerré la carpeta. Luego añadí que entonces no me necesitaban. Rodrigo dijo que no había dicho eso. Le respondí que había dicho que no tenía madurez, que pensaba como empleado y que él tenía visión. Perfecto, que dirigiera. Dijo mi nombre otra vez. Le dije que iba a preparar una entrega de pendientes. Durante el resto del día hice algo que nadie esperaba, documenté todo. Lista de proveedores, pagos vencidos, clientes pendientes, pedidos activos, claves operativas que correspondía entregar, inventario actualizado hasta ese día, contactos, notas sobre créditos, advertencias sobre 3 cuentas delicadas. No saboteé nada, no escondí nada, no me llevé información. Dejé el negocio más ordenado de lo que ellos merecían. A las 6 de la tarde llegó mi padre. Venía pálido, apoyado en mi madre. Carolina también llegó, nerviosa. Rodrigo seguramente les había avisado que yo estaba difícil. Mi padre me preguntó qué era eso de que no quería colaborar. Puse la carpeta sobre el mostrador. Le dije que no había dicho que no quería colaborar. Había dicho que no iba a seguir trabajando sin cargo, sin sueldo formal, sin participación y bajo la dirección de alguien que no conocía el negocio. Carolina cruzó los brazos. Dijo que entonces estaba chantajeando. Le respondí que no, que estaba
renunciando. La palabra dejó a todos inmóviles. Mi madre se llevó una mano a la boca. Me pidió que no dijera eso. Le respondí que lo decía con mucha claridad. Mi padre se enderezó como pudo. Dijo que no podía hacerle eso a la familia. Le respondí que la familia me lo había hecho a mí el día anterior. Dijo que me estaba comportando como un niño. Le respondí que un niño cree promesas. Un adulto pide contrato. Rodrigo intervino. Dijo que aquello era una reacción emocional. Le dije que no, que era una decisión laboral. Dijo que no podía irme así. Le respondí que sí podía. Preguntó por los proveedores, los clientes y la nómina. Le señalé la carpeta. Le dije que todo estaba allí. Pagos vencidos, pedidos, claves, contactos, advertencias, todo lo que necesitaban para empezar. Rodrigo miró la carpeta como si fuera una bomba. Dijo que no podía revisar todo eso de un día para otro. Le respondí que quizá dirección general requería algo más que carácter empresarial. Carolina dijo que yo era un resentido. Le respondí que era el empleado que nunca formalizaron. Mi padre habló con voz baja, más peligrosa que un grito. Dijo, después de todo lo que hice por ti. Ahí me dolió, porque durante años esa frase funcionó. Me hacía sentir culpable. Me hacía recordar que él me enseñó, que me dio trabajo, que puso el negocio en marcha. Pero esa vez respondí, y después de todo lo que hice por este negocio, decidiste entregarle el mando a alguien que venía los domingos a opinar. Mi padre no respondió. Le recordé que me había prometido que sería mío. Dijo que las cosas cambiaban. Le respondí que no, que lo que cambió fue que llegó alguien con apellido de yerno y palabras bonitas. Rodrigo se acercó. Me dijo que tuviera cuidado. Le respondí que no me daba órdenes. Dijo que ahora era el director. Tomé las llaves del llavero. Las puse sobre el mostrador, una por una, la del frente, la de bodega, la de oficina, la del candado de carga. Le dije que entonces dirigiera. Mi madre empezó a llorar. Me pidió por favor. La miré, la quería, pero también sabía que su llanto me había frenado demasiadas veces. Le dije que los quería, pero que no iba a seguir regalando mi vida para sostener una promesa que ellos decidieron romper. Mi padre dijo que si salía por esa puerta, no sabía qué pasaría. Le respondí que yo sí. Al día siguiente tendría que abrir Rodrigo. Carolina me miró con odio. Dijo que yo estaba disfrutando eso. Le respondí que no, que estaba dejando de sangrar. Agarré mi mochila. Rodrigo dijo que yo iba a volver, que nadie iba a pagarme afuera por lo que hacía allí. Me detuve. Le dije que eso íbamos a verlo. Caminé hacia la salida. Mi padre dijo detrás de mí que no podía abandonar lo que construí. Me giré una última vez. Le respondí que no lo abandoné. Me lo quitaron y me pidieron que siguiera limpiándolo. Nadie habló. Dejé las llaves sobre el mostrador junto a la lista de pagos vencidos, proveedores pendientes y pedidos que debían salir al día siguiente. Mi padre dijo que no podía hacerle eso a la familia. Lo miré y entendí que durante años la familia había sido una palabra para pedirme sacrificios, no para cumplir promesas. No grité, no supliqué, solo dije, si Rodrigo tiene la visión, que mañana abra él. Y salí del negocio por primera vez sin cerrar la puerta detrás de mí. Esa noche no sentí libertad, sentí vértigo. Durante más de 20 años, mi cuerpo había sabido qué hacer después de cerrar la ferretería. Revisar mentalmente si quedaba algún pedido pendiente. Confirmar si la caja cuadraba. Pensar en qué proveedor debía llamar al día siguiente. Recordar si había que pedir más cemento, más pintura, más herramientas pequeñas. Dormir con la cabeza dentro del negocio aunque mis pies ya estuvieran fuera. Pero esa noche no tenía llaves. Y por primera vez desde los 14 años, el negocio familiar tendría que despertar sin mí. El primer mensaje llegó a las 6:12 de la mañana. Era de Rodrigo. Preguntaba cuál era la clave de la alarma. Miré el mensaje mientras tomaba café. No respondí de inmediato. No por venganza, porque la clave estaba en la carpeta que dejé sobre el mostrador, en la primera página, marcada con letras grandes. Respondí que estaba en la carpeta azul, página 1. 5 minutos después escribió que no la encontraba. Le respondí que buscara la carpeta azul. Rodrigo dijo que no tenía tiempo para juegos, que había gente esperando afuera. Le respondí que entonces empezara por abrir la carpeta. No volvió a responder durante 20 minutos. A las 6:40 me llamó Carolina. No contesté. Me mandó un audio. Decía que dejara de actuar como niño. Que Rodrigo estaba intentando abrir y que yo sabía que eso no se aprendía de un día para otro. Que papá estaba mal, que mamá estaba llorando y que los empleados no sabían qué hacer. Me pidió que fuera aunque fuera ese día. No respondí. A las 7:05 me escribió mi madre. Me pidió que solo fuera a abrir, que después hablaríamos. Le respondí que Rodrigo era el director y que él debía abrir. Mi madre dijo que no fuera cruel. Le respondí que cruel fue pedirme que siguiera trabajando sin respeto después de romper una promesa de 20 años. No respondió. A las 8:30 llamó uno de los empleados, Martín, un muchacho que llevaba 4 años trabajando conmigo. Me pidió disculpas por llamarme. No sabía si debía hacerlo. Le dije que hablara. Me contó que Rodrigo abrió tarde, que había clientes molestos y que también llegó el proveedor de tubería diciendo que, si no le pagaban ese día, no descargaba. Le dije que eso estaba en la carpeta. El pago vencía antes de las 10 si querían mantener crédito. Martín dijo que lo vio, pero que Rodrigo decía que iba a negociar con actitud. Cerré los ojos. Le dije que yo ya no estaba a cargo y que no quería meterlo en problemas. Martín dijo que lo sabía. Solo quería
quería confirmar si era verdad que me había ido. Le dije que sí. Hubo silencio. Luego dijo que aquello se iba a poner feo. Le respondí que hiciera su trabajo dentro de su horario y que no cargara problemas que no le correspondían. Me dijo que eso se lo había enseñado yo. Colgamos. Ese día recibí 12 llamadas. No contesté la mayoría. Mi padre llamó 3 veces. Mi madre 2. Carolina 4. Rodrigo 1. Un proveedor me llamó también. Era don Emilio, el proveedor de tubería. Me preguntó qué estaba pasando. Dijo que el nuevo encargado quería renegociar condiciones ese mismo día. Le dije que ya no trabajaba allí. Se quedó en silencio. Preguntó cómo que no. Le dije que me retiré el día anterior. Dijo que yo era quien manejaba la cuenta. Le respondí que ya no. Preguntó con quién debía hablar entonces. Le dije que con Rodrigo, el nuevo director. Don Emilio soltó un suspiro. Me contó que Rodrigo le acababa de decir que si no le fiaban más, buscaría otro proveedor. Le respondí que entonces quizá debía buscar otro proveedor. Don Emilio dijo que yo sabía que esa línea no se conseguía igual de rápido. Le dije que lo sabía, y que Rodrigo también debería saberlo si dirigía. No dije más. No quería sabotear. Tampoco iba a seguir salvando. Esa fue la línea más difícil. Durante años, si veía venir un problema, corría a resolverlo antes de que causara daño. Ahora tenía que mirar cómo ocurría algo que yo podía evitar con una llamada, un mensaje o una explicación. Y no hacerlo, porque ayudar una vez habría sido volver a poner el cuerpo debajo del peso. Al segundo día, el negocio abrió 40 minutos tarde. Al tercero, 2 empleados me escribieron para decir que Rodrigo cambió horarios sin preguntar y dejó la bodega sin personal. Durante la descarga. Al cuarto, un cliente antiguo llamó a mi teléfono personal. Me dijo que le mandaron material equivocado. Le respondí que debía llamar al negocio. Dijo que ya había llamado, pero que le dijeron que hablara con Rodrigo y Rodrigo no contestaba. Le dije que ya no trabajaba allí. Me preguntó si me había peleado con mi papá. No respondí directamente. Le dije que no estaba a cargo. El cliente dijo que así iban a perder clientes. Le respondí que se lo dijera a mi padre. Quizá así lo escuchaban. El quinto día, Carolina apareció en mi departamento. No la dejé entrar. Me preguntó si iba a hablar con ella en la puerta. Le dije que sí. Dijo que papá estaba mal. Le respondí que lo sabía. Entonces me pidió que dejara de castigarlo. Le dije que no estaba castigando a papá. Estaba dejando que su decisión funcionara sin mi trabajo gratuito. Carolina dijo que no era gratuito, que me pagaban. Le respondí que me pagaban tarde, poco y sin formalizar el cargo que realmente hacía. Ella dijo que siempre estaba con lo mismo. Le respondí que era lo mismo que ignoraron siempre. Apretó la mandíbula. Dijo que Rodrigo necesitaba tiempo. Le dije que se lo diera. Dijo que yo no podía desaparecer de un día para otro. Le recordé que dejé una carpeta completa con pendientes. Ella respondió que una carpeta no reemplazaba 20 años de experiencia. Le dije, exacto. Se quedó callada. Preguntó si entonces sabía que eso iba a pasar. Le dije que sí. Preguntó si aún así me fui. Le dije que sí. Dijo que eso era maldad. Le respondí que maldad fue saber cuánto dependían de mí y aún así entregarle el mando a alguien más esperando que yo siguiera debajo. Dijo que papá estaba pensando en el futuro. Le respondí que no. Papá estaba pensando en el título. El futuro lo cargaba yo. Carolina bajó la voz. Dijo que podían hablar con papá. Quizá podían subirme el sueldo. Me reí apenas. Le pregunté si me iban a subir. Dijo que no lo hiciera difícil. Le respondí que hacía una semana yo era indispensable pero no apto para dirigir. Ahora, después de 5 días de caos, quizá me subían el sueldo. Le pregunté si no veía el problema. Dijo que el problema era mi orgullo. Le respondí que no, que mi orgullo tardó demasiado en aparecer. Cerré la puerta. Esa noche me sentí culpable. No voy a mentir. Pensé en mi padre enfermo. Pensé en mi madre llorando. Pensé en los empleados. Pensé en el negocio que había visto crecer. Pensé en los clientes que me conocían desde adolescente. Me pregunté si estaba siendo cruel. Entonces abrí una libreta vieja donde años antes anotaba pagos, horarios y promesas. Había una frase escrita después de una discusión con mi padre. Decía que no podía pagarme más, pero que eso sería mío. La fecha era de hacía 9 años. 9 años. No era una emoción nueva. Era una deuda vieja. Al día siguiente recibí una llamada de don Emilio, el proveedor. Pensé en no contestar, pero lo hice. Fue directo. Me preguntó si estaba buscando trabajo. Me quedé quieto. Le dije que no lo había pensado todavía. Respondió que debería pensarlo. Tenía una vacante para encargado de operaciones en su almacén. No era la ferretería de mi familia, pero pagaban formal, con horario claro y prestaciones. Necesitaba a alguien que supiera tratar clientes y proveedores sin fantasías. No supe qué decir. Le dije que no quería que pareciera que le quitaba algo a mi familia. Don Emilio respondió que mi familia acababa de quitarme a mí de la dirección del negocio que sostuve. Dijo que él no me estaba quitando, me estaba ofreciendo pago por lo que sabía hacer. Esa frase me golpeó. Pago por lo que sabes hacer. No promesa, no familia, no algún día. Pago. Le pedí 24 horas para pensarlo. Esa misma tarde me llamó mi padre. Contesté. Dijo que teníamos que hablar. Le pedí que hablara. Dijo que no por teléfono. Le respondí que, si era sobre volver, me mandara condiciones por escrito. Hubo silencio. Preguntó si ahora todo era por escrito. Le dije que sí. Dijo que era mi padre. Le respondí que
que yo fui su trabajador durante más de 20 años sin contrato de lo prometido. Me dijo que no le hablara así. Le pedí que entonces me hablara con claridad. Respiró con dificultad. Dijo que el negocio estaba complicado. Le respondí que lo sabía. Dijo que Rodrigo estaba aprendiendo. Le dije que bien. Respondió que no podía aprender si yo no ayudaba. Le dije que entonces no era el momento de darle el mando. Dijo que ya estaba hecho. Le respondí que entonces se hiciera cargo. Me llamó vengativo. Le dije que no era venganza. Era consecuencia. Preguntó si quería que me pidiera perdón. Me dolió más de lo que esperaba, porque una parte de mí todavía quería oírlo. Le respondí que no quería que lo preguntara como si fuera trámite. Dijo mi nombre con voz cansada. Le pregunté qué había cambiado. Me prometió durante años que el negocio sería mío. Respondió que él creyó que sí. Le pregunté qué cambió. Dijo que Rodrigo tenía estudios, contactos y otra manera de ver las cosas. Le respondí que yo tenía el negocio en la cabeza. Dijo que yo era muy bueno trabajando, pero que dirigir requería otra cosa. Ahí estaba otra vez, la herida abierta. Le respondí que entonces no me necesitaba. Dijo que no había dicho eso. Le respondí que lo había dicho de todas las formas posibles. Mi padre dijo que necesitaba que volviera mientras Rodrigo se acomodaba. Le pregunté con qué cargo. Dijo mi nombre, evitando responder. Le pregunté con qué sueldo. Dijo que no era momento. Le pregunté con qué autoridad. Me dijo que no complicara. Le dije que entonces no. Hubo silencio. Preguntó si iba a dejar morir el negocio. Le respondí que no, que él había decidido quién lo dirigía. Yo solo había dejado de hacer gratis el trabajo que mantenía viva su decisión. Colgué con las manos temblando. Acepté la oferta de don Emilio al día siguiente. No era mi sueño de infancia, pero era respeto inmediato. Contrato formal, sueldo claro, horario definido, responsabilidades por escrito, autoridad sobre el área que manejaría, prestaciones, días libres. Cuando firmé, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque ningún papel de ese empleo tenía el apellido de mi familia. Alivio porque cada línea decía algo que mi padre nunca quiso decirme por escrito. Tu trabajo vale. Empecé una semana después. Los primeros días fueron raros. Llegaba a un lugar donde nadie esperaba que yo trabajara por amor. Si me quedaba más tarde, me lo pagaban o me decían que me fuera. Si resolvía un problema, quedaba registrado. Si proponía una mejora, me escuchaban con números, no con frases de familia. Don Emilio me dijo el primer viernes que allí no necesitaba mártires. Necesitaba gente que trabajara bien y descansara para volver al día siguiente. Casi me reí. Mártir, eso había sido yo sin saberlo. Mientras tanto, la ferretería familiar seguía cayendo en pequeños golpes. Primero perdieron el crédito con un proveedor. Luego 2 empleados renunciaron porque Rodrigo les cambió horarios y les habló como si fueran reemplazables. Después un cliente grande canceló una compra porque el pedido llegó incompleto 2 veces. Luego la nómina se retrasó. Carolina empezó a ir al negocio todos los días, pero su presencia no resolvía nada. Mandaba, preguntaba, se frustraba, llamaba a mi padre, discutía con Rodrigo. Él empezó a decir que yo había dejado todo hecho para fallar. Ese fue el mensaje que me hizo actuar, no para volver, para defenderme. Rodrigo escribió en un grupo familiar que yo había dejado información incompleta y que todos estaban pagando mi resentimiento. Dijo que si yo hubiera hecho una transición responsable, aquello no estaría así. Respondí con una foto de la carpeta que había dejado. Luego escribí que en la página 1 estaban las claves, en la página 2 los pagos urgentes, en la página 3 los proveedores, en la página 4 los pedidos pendientes, en la página 5 los clientes con condiciones especiales, en la página 6 la nómina y en la página 7 las advertencias de crédito. Todo firmado y fechado el día que me fui. Les dije que no confundieran incapacidad de leer con sabotaje. Nadie respondió durante media hora. Luego Carolina escribió que no era necesario humillar. Le respondí que sí era necesario aclarar. Rodrigo dijo que esa carpeta no reemplazaba mi responsabilidad moral. Le respondí que mi responsabilidad laboral terminó cuando renuncié. La moral terminó cuando me pidieron sostener el título de otro sin condiciones. Mi padre no escribió, pero 2 días después pidió una reunión. Acepté solo porque quería cerrar el círculo. Fui después de mi nuevo trabajo, con mi contrato firmado en una carpeta. No para presumir, para recordarme que ya tenía salida. La reunión fue en la ferretería. Mi padre estaba sentado, mi madre a su lado, Carolina y Rodrigo detrás del mostrador. Vi cajas mal ubicadas, facturas acumuladas y un empleado nuevo mirando sin saber a quién obedecer. No sentí placer, sentí duelo. Mi padre empezó diciendo que el negocio necesitaba estabilidad. Le respondí que lo sabía. Dijo que yo sabía que aquello no podía seguir así. Le dije que lo sabía. Carolina habló. Entonces vuelve. Le respondí que no. La palabra salió limpia. Rodrigo se rió con incredulidad. Preguntó si había ido solo a decir no. Le respondí que fui a escuchar condiciones. Si no había condiciones reales, la respuesta era no. Mi padre se pasó una mano por la cara. Dijo que podían pagarme más. Le pregunté cuánto. Dijo una cifra. Era menos que mi nuevo sueldo. Le dije que no. Carolina se indignó. Dijo que era más de lo que yo ganaba antes. Le respondí que era menos de lo que valía. Rodrigo dijo que me estaba inflando porque un proveedor me contrató. Lo miré. Le dije que un proveedor me contrató porque sabía lo que hacía. Mi padre levantó la mano. Dijo que podía
podían darme el cargo de gerente operativo. Le pregunté si sería por escrito. Dijo que sí. Le pregunté si tendría autoridad sobre proveedores, empleados, inventario y caja. Rodrigo se tensó. Dijo que eso le quitaba funciones. Le respondí que entonces no era autoridad. Mi padre dijo que Rodrigo seguiría como director general. Le respondí que entonces no. Mi padre me pidió por favor. Le dije que me escuchara bien. No iba a volver para ser el sistema nervioso de un negocio cuyo cerebro oficial sería Rodrigo en las fotos y en las decisiones. Carolina dijo que yo era imposible. Le respondí que no, que estaba claro. Mi madre lloró. Dijo que era el negocio de mi padre. La miré con tristeza. Le respondí que durante años me dijeron que era mi futuro. Mi padre bajó la vista. Por primera vez, no discutió esa frase. Dijo que se había equivocado. Todo se quedó quieto. No fue una disculpa completa, pero fue la primera grieta. Dijo que se había equivocado en cómo lo manejó, que debió hablar conmigo antes. Le respondí que no solo antes. Debió cumplir lo que prometió o decirme la verdad hace años. Asintió lentamente. Dijo que sí. Carolina miró a mi padre, sorprendida. Rodrigo se molestó. Preguntó si entonces todo era culpa de ellos. Le respondí que era responsabilidad de quienes tomaron la decisión y esperaron que yo cargara las consecuencias. Mi padre respiró hondo. Preguntó qué quería. Esa pregunta, años antes, me habría hecho pedir el negocio, participación, reconocimiento, el mando, algo que compensara. Pero ya era tarde. No porque no lo mereciera, sino porque pedirlo en ese momento significaba volver a entrar al mismo lugar donde mi valor solo apareció. Cuando mi ausencia dolió, le dije que quería que dejaran de llamarme para apagar incendios, que dejaran de decir que los abandoné, que reconocieran que me fui porque rompieron una promesa y quisieron que siguiera trabajando sin poder ni respeto, y que, si necesitaban ayuda profesional, me contrataran como consultor externo por horas, con tarifa y alcance por escrito, no como hijo, no como favor, no como culpa. Rodrigo soltó una carcajada. Preguntó si quería ser consultor de mi propia familia. Le respondí que exactamente, porque cuando era familia, mi trabajo no valía. Carolina dijo que eso era frío. Le respondí que frío fue descubrir que después de 20 años yo era reemplazable por un discurso bonito. Mi padre preguntó por volver definitivamente. Le dije que no. Mi madre lloró más. Yo sentí un dolor fuerte, pero no retrocedí. Les dije que ya tenía trabajo, contrato, horario, sueldo, respeto. No iba a soltar eso para regresar a promesas. Mi padre cerró los ojos. Dijo que entendía. No sé si era verdad, pero al menos no me contradijo. Rodrigo se negó a contratarme como consultor. Dijo que prefería resolver sin mí. Perfecto. Esa fue su decisión. 3 semanas después, Carolina me llamó. Dijo que Rodrigo se fue. Pregunté qué había pasado. Me contó que discutió con papá. Dijo que no podía dirigir con todos comparándolo conmigo y se fue. Me quedé en silencio. Pregunté qué iban a hacer ahora. Dijo que estaban viendo opciones. Le respondí que bien. Carolina agregó que papá quería vender una parte del negocio o reducir operaciones. Eso sí me dolió. No porque fuera mi problema, porque amaba ese negocio. Pero amar algo no significa permitir que te consuma. Le dije que esperaba que encontraran una salida. Carolina preguntó si eso era todo. Le dije que sí. Dijo que papá estaba devastado. Le respondí que yo también lo estuve. Preguntó si no iba a ir. Le dije que no. Dijo que Rodrigo ya no estaba. Le respondí que Rodrigo nunca fue el único problema. Fue el síntoma. El problema fue que todos creyeron que podían prometerme futuro, dar el título a otro y quedarse con mi trabajo. No respondió. Le dije que si papá quería asesoría puntual, sabía mis condiciones. Carolina dijo que no podía creer que yo hablara así. Le respondí que yo no podía creer que ella siguiera esperando otra cosa. Colgué. Al final, meses después, mi padre redujo la ferretería. Cerró una línea que daba muchas complicaciones. Vendió una parte de inventario. Contrató a un gerente externo por menos horas, pero con contrato real. Ironías de la vida, terminó pagando a un extraño condiciones que jamás quiso formalizar conmigo. Don Emilio me ascendió al año. No porque fuera familia, porque mi área mejoró números, redujo errores y recuperó cuentas difíciles. Cuando me dio la noticia, dijo que la experiencia se notaba. Yo pensé en mi padre, en Rodrigo diciendo que yo no tenía visión, en Carolina diciendo que era territorial, en mi madre llorando cuando dejé las llaves. Y por primera vez no sentí necesidad de demostrarles nada. Mi vida cambió de forma simple, pero profunda. Tenía domingos libres, dormía sin llamadas de proveedores a medianoche. Empecé un curso de administración que siempre había postergado. Compré mi propia caja de herramientas, no para el negocio familiar, sino para mí. Abrí una cuenta de ahorros. Volví a ver amigos. Aprendí que el cansancio no era mi personalidad. Mi padre y yo hablamos poco durante un tiempo. Después empezó a llamarme una vez por semana. Al principio solo preguntaba por trabajo. Luego, un día, dijo que había visto a don Emilio y que le había contado que me iba bien. Le respondí que sí. Dijo que se alegraba. Le di las gracias. Hubo silencio. Luego dijo mi nombre. Le pedí que hablara. Dijo que sí me veía como el que mantenía todo. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que lo sabía. Dijo que pensó que, por ser su hijo, yo siempre iba a estar. Le respondí que ese fue el problema. Dijo que sí. No hubo gran reconciliación. No hubo abrazo con música. Pero esa frase fue más honesta que muchas
promesas. Carolina tardó más. Un día me escribió diciendo que suponía que no entendió cuánto hacía. Le respondí que lo sabía. Ella dijo que pensó que yo exageraba. Le respondí que también lo sabía. Después escribió que lo sentía. No respondí enseguida. Luego le dije gracias, que no cambiaba lo que pasó, pero que lo recibía. Rodrigo nunca pidió disculpas. Tampoco me importó demasiado. Su opinión dejó de tener peso el día que tuve un contrato donde mi experiencia valía más que su discurso. La ferretería siguió existiendo, más pequeña, menos familiar, menos arrogante. Mi padre tuvo que aceptar que un negocio no se dirige con frases de sobremesa. Carolina tuvo que aceptar que ser hija no era lo mismo que haber trabajado. Mi madre tuvo que aceptar que llorar no siempre trae de vuelta a quien ya aprendió a irse. Y yo tuve que aceptar algo todavía más difícil. Había perdido el negocio que creí mío, pero recuperé mi vida. Mi familia creyó que me había ido por orgullo. No entendieron que me fui porque por fin había dejado de confundir promesa con contrato y sacrificio con amor. El negocio no cayó porque yo lo abandoné. Cayó porque durante años todos confundieron mi trabajo invisible con algo que podían reemplazar con el título de mi cuñado.